Claro. Debo... ¿Apagamos las luces? Bueno. Ahora pues ya. Bueno, ya comenzamos. Pues empezamos Claro. presentaciones por problema de género. Antes que nada, doy la bienvenida a los profesores y a los padres de familia y a la comunidad en general del Instituto de Educación Media Superior. Estamos ante la presentación del problema eje del estudiante Mario Jiménez. El tema de su problema eje es la evolución del calentamiento global en México. Entonces nos acompañan en la mesa el director Alonso Santos, la profesora María Eugenia Pineda, y bueno, yo voy a ser parte de Cueva, y bueno, les explico un poquito en qué va a consistir el problema eje. Va a constar de 3 partes. La primera parte va a ser la proyección o la presentación de Mario. Va a contar con 30 minutos además de la presentación para que exponga. Claro. Después vendrá una serie de cuestionamientos y preguntas por parte de la mesa y finalmente bueno, se le dará terminaremos con su promedio final de tu bachillerato, ¿no? Entonces, claro, a partir de este momento, siendo la 1:10, damos inicio a la presentación, ¿no? Entonces, claro. ¿Gustas que apaguemos la luz o así? Sí, yo considero que mejor. Por favor, profesora. Muchas gracias. Bueno. Y bueno, a partir de ahora, claro, tienes 30 minutos. Bueno, comenzamos. Primero que nada les doy la bienvenida y buenas tardes. Esta será la réplica de mi trabajo titulado La evolución del calentamiento global en México. Esto con una metodología monografía. Bueno, lo que se verá en esta presentación serán 4 pilares fundamentales. El primero constará de la explicación de los conceptos cambio climático y calentamiento global. Por otra parte, en el segundo capítulo veremos cómo ha ido evolucionando el tema de las temperaturas en nuestro país. Como tercer capítulo también veremos las consecuencias que ha dejado en nuestro país el calentamiento global. Y para terminar veremos cómo podemos frenar y reducir los daños / consecuencias que causa el calentamiento global. Bueno, antes de empezar vamos a dar un pequeño contexto breve histórico de este fenómeno. La revolución industrial fue un movimiento económico y social que nace en Europa, principalmente en Inglaterra, que cambió la forma de vivir de muchas personas. ¿Por qué? Porque lo que significó fue que, por así decirlo, todos los trabajos manuales que nosotros hacíamos de forma, ¿cómo decirlo?, lenta, lo que hacíamos de forma manual, pues pasó a ser mecanizado o fue hecho por máquinas, ¿no? Pero estas máquinas necesitaban una energía. Esa energía se obtuvo de los combustibles fósiles, que después les explicaré. ¿Esto qué causó? Que mientras más máquinas se utilizaban para facilitar la vida de nosotros como humanos, también causó que se utilizaran de forma muchísimo más acelerada los combustibles fósiles, lo que, como veremos después, dará paso al calentamiento global. Bueno, ¿qué es el cambio climático? ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global, por su definición, es el aumento sostenido de las temperaturas a nivel global, principalmente por los gases de efecto invernadero. ¿Pero dónde provienen estos gases de efecto invernadero? Provienen de lo que serían, como aquí lo vemos, los combustibles fósiles. Estos combustibles fósiles son 3 principales, que sería el carbón, el petróleo y el gas natural.
para decirlo fácil, son restos de animales muertos y de plantas, ¿no? Que durante millones de años pues han permanecido en la Tierra y que durante ese momento, en la Revolución Industrial, se comenzaron a usar. Estos, una vez, por decirlo, se producen o se utilizan para generar energía, tal como lo se ve aquí. Estos, como subproducto, generan un gas de efecto invernadero. Claro que esto depende mucho de dónde provenga o qué uso o qué, por así decirlo, qué combustible fósil se utilice. Pero, sin embargo, los que son más presentes en la atmósfera sería el metano, el dióxido de carbono y el óxido nitroso, que serían los principales gases de efecto invernadero. Bueno, vamos a explicar el efecto invernadero. Tenemos aquí el efecto invernadero natural, que como se puede ver, antes de que nuestras acciones como humanos generaran la gran cantidad de gas de efecto invernadero que ahora vivimos, pues antes de eso, de forma natural, la radiación bueno, por así decirlo, antes esa cantidad de gas de efecto invernadero no estaba tan presente en la atmósfera. Sin embargo, por así decirlo, el sol nos brinda energía de forma natural. Entonces, esta energía antes se irradiaba o se distribuía en todo el planeta. Sin embargo, parte de esa energía que llegaba del sol regresaba al espacio. Pero ¿qué pasa ahora? Con el aumento de los gases de efecto invernadero, esa radiación que llega del espacio ya no escapa y más se mantiene en nuestro planeta. Y parte de esa radiación, pues muy poca, pues suele regresar al espacio. ¿Esto qué causa? Que las temperaturas aumenten de forma sostenida. Bueno, ahora veamos la segunda parte del problema, que es el cambio climático. Por su definición, es una alteración en los patrones meteorológicos y las temperaturas pues a nivel global, ¿no? El cambio climático no solamente es un aumento en la temperatura, sino también, dependiendo de la región, puede incluso disminuirla. Esto de forma pues bastante extrema, ¿vale? Ahora tenemos pero ¿qué consecuencias tiene el calentamiento global a nivel general? Como podemos ver, tenemos esas tres imágenes que una de las principales consecuencias generales son los huracanes más destructivos y muchísimo más, en general, destructivos. Tenemos la erosión del suelo o la pérdida de zonas verdes. Y por último tenemos los incendios forestales, que después veremos cómo se generan. También tenemos, estos nubes representan también las precipitaciones extremas o inundaciones. Y esta parte de abajo representa el aumento en el nivel del mar debido al aumento de las temperaturas. Ahora vamos a abordar la parte de la temperatura en nuestro país. Bueno, primero vamos a ver este dato que es bastante preocupante, y es que México se está calentando más que el promedio. Para ser específico, tal como lo menciona la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que nuestro país está aumentando 1.69 grados Celsius anuales. Bueno, realmente es como la temperatura que aumentó de forma mayor. Sin embargo, el promedio de otros países es de 1.23, lo que marca que México está sintiendo muchísimo más esos impactos que está teniendo el calentamiento global en nuestro país. Después tenemos esta imagen que puede ser un poco complicada. Sin embargo, lo que quiero que vean aquí es que durante los últimos 40 años el aumento de la temperatura ha sido bastante elevado, grave, lo que ha generado que pues, los impactos pues, sean aún muchísimo más fuertes. Bueno, aquí se puede ver cómo se esparce ese aumento de temperatura en la región mexicana. Como podemos ver, las zonas semiáridas y áridas son las que más se calientan, esto principalmente por las condiciones en las cuales están. Y esta imagen lo que busca es que no se piense que la energía aumenta igual en todas las regiones, sino que esto depende mucho de la región y del tipo de suelo que tiene, o incluso de la geografía del lugar. Bueno, vamos a comenzar con los factores del calentamiento global. Para empezar,
vamos a hablar del papel de México en el calentamiento global. Bueno, como se puede ver aquí, este es un mapa que muestra la distribución de la cantidad de gases de efecto invernadero que por persona de cada país pues uno genera. En este caso tenemos que México está en un nivel intermedio con 3.52 toneladas al año. Sin embargo, históricamente los países que más han contaminado el planeta podría ser Rusia, Canadá, Estados Unidos, Australia, incluso la India, son los que históricamente han contaminado más en el mundo. Bueno, ahora tenemos los principales factores por los cuales se da la erosión en nuestro país. Tenemos la industria de la urbanización, que este es un tipo de cambio en el uso del suelo. ¿Qué quiero decir con esto? Que zonas verdes o áreas naturales son cambiadas por ciudades, carreteras o por expansión de la ciudad, o incluso hay empresas que construyen carreteras en lugares naturales. Esto es lo que se refiere a la urbanización. Ahora tenemos la extracción de leña y el aprovechamiento forestal. Esto lo que nos dice es que como persona puedo estar talando o puedo estar eliminando árboles para un beneficio personal, obviamente, sin que este sea sostenible. A lo que me refiero es que no plante más árboles de nuevo, sino que simplemente los tale y me vaya del lugar y deje ese daño hecho al ecosistema donde esté este árbol. Después tenemos las prácticas agrícolas inadecuadas, que esto es principalmente cuando se utilizan pesticidas para eliminar plagas, exacto. Una vez esto sucede, no solamente eliminamos plagas, sino también polinizadores que contribuyen a la reproducción de diversas plantas. Además, el uso de abonos o fertilizantes, justo, disculpen. Fertilizantes con una gran cantidad de nitrógeno causa que el suelo cada vez se vaya degradando más. ¿Y esto qué quiere decir? Que el lugar donde se piensa o el lugar donde se utiliza, pues hace que el suelo pierda nutrientes, temas generales. Después tenemos la deforestación, que este es otro cambio en el uso del suelo, que es deforestar una zona para poner, por así decirlo, zonas, como por así decirlo, pastizales para plantar más, expandir pues cultivos, o incluso para cambiar esta zona natural por granjas o zonas ganaderas. Después tenemos el sobrepastoreo, que es cuando un lugar verde o un corral verde, hay muchos animales. ¿Qué quiere decir esto? Que esos animales, al estar en esa zona donde el suelo no puede proveer a todos los animales, y al haber muchos animales en una sola zona y estarse comiendo, en este caso tenemos la vaca, al estarse comiendo esa capa verde que está en el propio corral, pues hace que quite capas al suelo y termine provocando que pierda no solo nutrientes, sino también provoca que se degrade y que tenga esta forma que, como se puede ver, pues no es la más sana del césped, por así decirlo, o de la vegetación, ¿no? Ahora tenemos este fenómeno que es natural, sin embargo, también contribuye en el cambio climático. Tenemos principalmente al niño, que puede parecer un poco complicado la imagen. Sin embargo, el niño es un fenómeno natural que ocurre principalmente por el aumento de las temperaturas en el océano. ¿Qué quiere decir? Que esto de forma natural, el océano aumenta sus temperaturas, que como puede ver tiene un máximo de 4 grados, y esto que causa que, por ejemplo, fenómenos como el calentamiento global aumenten muchísimo más sus temperaturas, y entonces este fenómeno actúa como un potenciador y pues acentúa muchísimo más los daños, las temperaturas. Y tenemos la niña, que en vez de aumentar la temperatura, baja las temperaturas, pero aunque puede parecer que puede ser bueno para el calentamiento global, realmente lo que hace es cambiar las condiciones, principalmente cambia los patrones meteorológicos, haciendo que las precipitaciones sean muchísimo más breves o incluso que hayan mayor sequías.
Bueno, ahora tenemos consecuencias que este fenómeno va a dejar en nuestro país. Y para eso primero quiero que vean estas imágenes, que son imágenes del huracán Otis en Guerrero, Acapulco. Y quiero que con esta imagen se vea que el fenómeno lo estamos viendo ya, que no es algo que debamos de postergar. Y en general, pues, que ya lo estamos viviendo. Ahora tenemos las principales consecuencias psicológicas. Bueno, según el Semarnat, en el año 2010, una fuente de 2010, ya tiene muchísimos años, que ya es preocupante el dato, existen más de 2.600 especies que están en un grado de peligro de extinción. ¿Qué quiero decir con esto? Que especies nativas de México están cada vez desapareciendo. Y esto se vuelve preocupante porque afecta principalmente a los ecosistemas, los cuales nos proporcionan algo llamado los servicios ecosistémicos, que para decirlo en temas generales son los que nos dan esos recursos que nosotros utilizamos para vivir, que nos dan ese bienestar. Después tenemos el aumento en la frecuencia de los fenómenos climáticos extremos. Como lo muestra este dato, entre los años 1990 y 2016, aproximadamente 2.217 fenómenos, de los cuales habían de todo tipo, tanto erupciones volcánicas, terremotos, etcétera. La mayoría fueron fenómenos hidrometeorológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Sequías, mayor cantidad de huracanes destructivos, también veíamos inundaciones en más partes del país, y etcétera. Bueno, ahora tenemos la degradación de los ecosistemas marinos y costeros. En este caso, como se puede ver, el blancamiento de los corales es prácticamente la muerte de estos. Pero, ¿qué papel tiene los corales en nuestro país? Bueno, principalmente algo que tenemos que tener muy en cuenta es que nuestro país tiene la segunda extensión de coral más grande del mundo. Y estos no solamente son un ecosistema, sino también son barreras protectoras que nos protegen de fenómenos extremos como pueden ser los propios huracanes. Y de hecho, este dato nos dice que entre los años 2023 y 2025, más del 84% de los arrecifes de los 83 países, pues, por así decirlo, perdieron o redujeron perdieron parte de ese ecosistema fundamental en este caso en nuestro país. Perdón. Bueno, ahora tenemos escasez del agua, que según datos y predicciones se estima que hasta que para finales de este siglo existan más días secos anuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que este recurso pues se falta muchísimo más en lo que sea la república de nuestro país. Ahora tenemos las consecuencias sociales y económicas. Primero vamos a hablar de la salud. Como vemos, el calentamiento global aumenta las temperaturas, pero esto nos afecta directamente a nosotros, ya que cada año nosotros tenemos metas de temperaturas más altas en la ciudad. Y esto que genera que se den con más frecuencia los casos de golpes de calor, y además se ha convertido en una de las principales tasas de mortalidad en el mundo. Además, tenemos que el cambio climático genera condiciones favorables para que mosquitos se den de forma muchísimo más, haya más mosquitos, ¿no? Y esto es principalmente importante porque estos mosquitos pueden transmitir enfermedades que pueden ser mortales, tales como el dengue. Después tenemos el tema de los acuíferos, que los acuíferos son como generaciones geológicas naturales donde se almacena agua dulce, esto principalmente por la filtración del agua que llega de las lluvias. Entonces, cada vez más acuíferos se están clasificando como sobreexplotados. De hecho, de los 643 acuíferos que se tienen registro en nuestro país, más de 114 acuíferos ya están en situación de sobreexplotación. ¿Pero qué quiere decir esto de sobreexplotación? Bueno, que por así decirlo, nosotros sacamos más agua de esos acuíferos, más de la que naturalmente se puede llenar o puede recuperar el nivel de agua que de forma natural tiene. Después tenemos la seguridad alimentaria.
Esto principalmente ha dado que los cambios climáticos han generado que estaciones donde antes se plantaba o se cosechaba un cierto alimento básico, pues no solo pierda, por decirlo, pierda productividad. A lo que me refiero es que cada vez hay menos producto o hay menos recurso del que se puede obtener de los productos básicos. Bueno, ahora tenemos la migración y desplazamiento, que es como una unión de todos estos. Es cuando es la última cosa que uno puede hacer para sobrevivir. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si a mí me destruyeron mi casa tal por un huracán, o se me inundó la casa, pierdo todo lo que tenía donde vivía, esto debido principalmente por los fenómenos hidrometeorológicos, pues, o incluso porque la comida o las condiciones donde antes vivía, pues ya se volvieron demasiado caras y yo no tengo el recurso para seguir subsistiendo ahí, pues entonces me tengo que ir del lugar donde estaba, y se puede ver con esta imagen. Y de hecho, esta frase dice que la migración está ocurriendo ya, que pasa en cualquier lugar y que lamentablemente lo que más afecta es a las personas sin recursos. Ahora tenemos estrategias de mitigación y adaptación, pero antes, para abrir con este apartado, voy a explicarles qué es la mitigación y la adaptación, por otra parte. Primero tenemos la mitigación. En el contexto del cambio del calentamiento global, es principalmente reducir la cantidad que nosotros generamos de gases de efecto invernadero. Después, en el caso de adaptación, lo que busca es impulsar estrategias y acciones para mitigar esos impactos o esas consecuencias que los fenómenos extremos pues, han dado en nuestro país. Bueno, primero vamos a hablar de los principales sectores que generan más gas de efecto invernadero en nuestro país. Sin embargo, según el IPCC, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, tenemos que estos 4 sectores son los que más generan gases de efecto invernadero, tales como es el sector de la energía, el sector agrícola, el sector de la industria y el sector de los residuos. De hecho, aquí se puede ver esos sectores en México específicamente, estos datos del propio gobierno, que como vemos, más del 64% de los gases de efecto invernadero provienen del sector de la energía. Esto por tales como lo puede ser la generación de energía eléctrica o incluso el transporte. Y además tenemos como segundo sector que más contamina, tenemos el AFULU, que en términos generales es el sector agrícola, que como podemos ver también está el tema de la producción de carne, otros subprocesos. De hecho, estos espacios donde no se ve son subprocesos, sin embargo, del mismo sector. Después del sector agrícola, el que más contamina, tenemos el IPPU, que es el sector de la industria. Aunque este sector no genera mucha contaminación por la quema de combustibles fósiles, al crear un cierto producto, los gases que principalmente genera este sector pueden ser incluso miles de veces más contaminantes que los tradicionales como el dióxido de carbono. Después, como último sector que más contamina, tenemos el sector de los residuos, en este caso pues la basura. Bueno, primero veamos qué medidas está implementando nuestro gobierno para para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país. Las primeras tenemos la financiación hacia campos de energía renovable, tales como la eólica o la energía solar. Después tenemos también que nuestro país ha financiado mayor facilidad o ha invertido lo que sería en el transporte público, ya que es muchísimo menos contaminante mover grandes masas de gente en un solo camión, por así decirlo, que cada persona vaya en un auto particular y cada uno pues genera los propios gases de efecto invernadero.
Después tenemos el AFULO en el sector agrícola, que esto lo que busca es capacitar a agricultores a buscar una forma, bueno, en general en hacer estrategias para reducir la contaminación y sobre todo para evitar malas prácticas como lo puede ser el sobrepastoreo. Después tenemos el IPPU, que se enfoca en modernizar nuestras fábricas para reducir esas emisiones de gas de efecto invernadero. Y por el lado de los residuos es una mejor administración de estos y además que toda la basura que el propio gobierno pueda pues sí, juntar, pues la vuelva a reutilizar y la pueda llevar a una economía circular. Ahora tenemos las consecuencias, ahora tenemos lo que nosotros podemos hacer de forma particular y contribuir a la reducción de estos gases de efecto invernadero. Para comenzar, nosotros podríamos incluso tener una propia generación de energía renovable en estos techos. Además, podemos usar focos LED que son bastante eficientes con el tema del ahorro de energía y evitar utilizar focos tales como los clásicos, bueno, los que antes se utilizaban donde se calentaba focos, claro, exacto. Bueno, ahora en el sector AFULU lo principal es que no se tire comida, que se aproveche todo lo que se genera año con año y además que nosotros podríamos tener nuestro propio huerto familiar, esto con el fin de generar nuestros propios alimentos naturales y además que al tener una azotea verde, también estas ayudan a captar el dióxido de carbono de la atmósfera y así reducir un poco, obviamente no mucho, los gases de efecto invernadero en la atmósfera, incluso contaminación. Ahora tenemos el IPPU, que es el tema de las empresas. Aquí lo que principalmente se busca es que nosotros, cuando adquiramos un producto, es que dure mucho y en dado caso de que se tenga que tirar, tratemos de reciclarlo y en caso de que no se pueda reciclar, pues lo tiremos en un lugar donde esté, pues, por así decirlo, permitido, tales como las baterías, por así decirlo. Ahora tenemos los residuos, que en este caso esto ya es responsabilidad y de hecho deberíamos saber cómo ordenar nuestra basura, justamente para que el gobierno la pueda volver a utilizar o la recicle. Además, los compuestos orgánicos también se podrían utilizar para hacer compostas. Esto justamente para que pues se utilice para aprovechar los nutrientes que tiene esos residuos orgánicos y agregarlo a una planta y pues hacer que no se tire, porque ya que un compuesto orgánico cuando se tira puede al pudrirse genera metano, lo que también es un gas de efecto invernadero. Entonces, eso sería todo por esta parte. Ahora tenemos acuerdos políticos y los compromisos que ha tenido México de esto con otros países o a nivel internacional. Primero tenemos que en el año 1922 México participó en el convenio de la diversidad biológica. ¿Esto qué busca? Busca proteger la biodiversidad y hacer uso sostenible de esta. Después tenemos en 1925 que tenemos la conferencia de las partes, que son principalmente juntas entre países, en las cuales se busca, o por así decirlo, se ponen varios países de acuerdo para establecer estrategias de mitigación o incluso adaptación en los países. Después tenemos en el año 1997 el protocolo de Kioto, que fue muy importante porque abarcó a muchas naciones para que todas contribuyeran en sí y además fue el primer acuerdo político que se enfocó principalmente en reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Después en 2015 tenemos la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en general son objetivos que que plantea las Naciones Unidas para buscar el bienestar tanto de los humanos como de los ecosistemas y las especies en todo el planeta. Entre los que más se relacionan con
tema, el calentamiento global y el cambio climático, tenemos estas, que serían los objetivos número 13, 14 y 15, que como se lee aquí, el número 13 habla sobre la acción climática, el número 14 habla sobre la vida submarina, y el número 15 que hace o busca proteger los ecosistemas terrestres. Y por último tenemos el Acuerdo de París, que el Acuerdo de París es el más importante y el más reciente acuerdo político en el que ha entrado México, y además en el que más ha participado. ¿Qué dice? Busca que las temperaturas a nivel global no superen los 1.5 grados. ¿Por qué esto? Bueno, el IPCC marca esta temperatura porque una vez este límite se pase, puede causar problemas irreversibles a los ecosistemas. Por ello se busca que no se supere esta temperatura a nivel global. Ahora hablemos de los acuerdos nacionales. Tenemos para empezar la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, que esto fue muy importante, ya que hizo que México fuera pionera en poner legislación para temas que se trataran sobre pues, los ecosistemas o buscar la protección de las zonas naturales. Después tenemos el año 1992, que es la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, la cual busca que todas las acciones o planes para reducir la contaminación y los daños que el cambio global está generando en México, pues en temas generales hace que, por así decirlo, revisa que estos estén haciendo y que realmente pues están habiendo cambios. Después tenemos el año 2002, que es la CONAP, que es bueno, en general, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, justo. Bueno, esa lo que busca es que por medio de la ley, por medio de la ley, pues busca proteger las 282 áreas naturales que están esparcidas por todo nuestro país. Después tenemos en el año 2012 la Ley General de Cambio Climático, que en temas sencillos busca coordinar y hacer política con respecto para enfrentar el cambio climático. Y después tenemos la Contribución de Determinada a nivel nacional, que es el NDC, que esto en general fue un plan que busca reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país en un 35%, con el fin que con nuestra nación, pues, por así decirlo, busque, en general es una meta. Bueno, y ahora vamos a pasar por conclusiones. Bueno, desde mi punto de vista, nosotros como personas normales, al tratar de que, aunque nosotros incluso tratemos de reducir nuestros gases de efecto invernadero y queramos proteger nuestros ecosistemas, la verdad es que uno solo como persona no puede pues, hacer mucho, ya que incluso el país, que es México, se tiene que aliar con otros países para que realmente haya cambios. Sin embargo, nosotros como sociedad sí podemos unirnos. ¿Y esto en qué forma? Pues esto es buscando gobiernos los cuales busquen e impongan leyes e incluso hagan más fuertes las consecuencias para las personas que contaminan o que incluso se salen o que hacen cosas ilegales, por así decirlo, ¿no? Por otra parte tenemos los conflictos económicos. Como podemos ver, como se había comentado, los países que más contaminan son países tales como China, Estados Unidos e India. Y lo malo es que en el protocolo de Kioto, Estados Unidos no reconoció este acuerdo que hizo esto, que Estados Unidos no creyera en lo que es el cambio climático, aunque instituciones privadas dijeran lo contrario. Lo que causó fue que entonces que el país, o sea, ellos como país
gracias a que ellos tienen una economía fuerte es porque contaminaron, porque se aprovecharon de los combustibles fósiles y porque sus industrias se hicieron ricas a partir de ello. Sin embargo, países en desarrollo o incluso pobres, como nosotros, que seguimos teniendo un desarrollo económico y que todavía no tenemos una economía suficiente, bueno, por así decirlo, no tenemos la economía para hacer mucho cambio, pues somos los que estamos sufriendo más consecuencias. Y por último, quiero terminar con esta frase que es de un presidente de las Naciones Unidas y que dice que nosotros no tenemos un plan B porque no existe un plan B. Bueno, y con eso sería todo. Ay, Dios mío.